En este vídeo veremos cómo aplicar ese planteamiento general a una tarea de regresión o de clasificación binaria. Vamos a ver cómo aplicar el planteamiento general del vídeo anterior a la resolución de un problema de regresión. Como recordatorio, vemos que la arquitectura para una red que resuelve un problema de regresión debe tener una única celda en la capa de salida. Además, esta celda normalmente no tendrá función de activación. Esta salida será f de x parametrizado por θ en las siguientes transparencias, representando θ los parámetros que intervienen en el cálculo, que en este caso serán todos los pesos de las conexiones entre las celdas de las distintas capas y los términos independientes. El primer paso que tenemos que dar es buscar una función de distribución de probabilidad que se ajuste a la variable que queremos aprender. En ausencia de un conocimiento a priori sobre la distribución que sigue la variable continua que se quiere aprender, la distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, es una buena elección por defecto. Hay dos razones de peso para ello. La primera es que muchas de las distribuciones que queremos modelar son realmente muy parecidas a la distribución normal. El teorema central del límite muestra que la suma de muchas variables aleatorias independientes está aproximadamente distribuida siguiendo una normal. Y la segunda razón es que, de todas las distribuciones de probabilidad con la misma varianza, la distribución normal codifica la cantidad máxima de incertidumbre sobre los números reales. Por lo tanto, podemos pensar que la distribución normal es la que inserta la menor cantidad de conocimiento previo en un modelo. Así pues, partimos de un conjunto de datos y de un modelo que a través de la función f dependiente de θ nos proporciona la predicción. Una vez que conocemos la función de distribución de probabilidad que vamos a utilizar, que como vimos en la transparencia anterior es la distribución normal o gaussiana, se aplica máxima verosimilitud, con lo que se obtiene la función de pérdida que se estaría minimizando al modificar el parámetro θ. Si nos fijamos, esta distribución de pérdida es el error cuadrático medio, es decir, la misma función de pérdida que dedujimos de manera intuitiva en el segundo vídeo de este curso. Vamos a ver ahora cómo se aplica el planteamiento general para resolver una de las tareas más comunes en el aprendizaje automático, la clasificación binaria. A modo de recordatorio, vemos una posible arquitectura de la red, donde en la capa de salida tiene que haber una sola celda. Además, una vez obtenido el valor z de esta celda, se debe aplicar la función de activación sigmoide, para de esta manera convertir la salida en una probabilidad con valores entre 0 y 1. Veamos esto más detallado. Partimos de un conjunto de datos donde la variable de salida toma valores 0 y 1, y de un modelo que a través de la función f dependiente de un parámetro θ nos proporciona no la predicción, sino el valor z al que posteriormente le tendríamos que aplicar la sigmoide para obtener la predicción. Hay muchas tareas que pueden resolverse con la predicción del valor de una variable binaria, y la clasificación binaria es una de estas tareas. La resolución de esta tarea basándonos en máxima verosimilitud requiere definir una distribución de Bernoulli sobre I condicionada a X. Una distribución de Bernoulli o dicotómica se define sobre un número ya que la probabilidad de P será la probabilidad de éxito y la de 1 menos P la de fracaso. Así, la red solo necesitará predecir la probabilidad de que I sea 1 condicionada a X, que será la probabilidad de que el ejemplo sea de la clase 1. 1 menos ese valor será la probabilidad de que sea de la clase 0. Para que este número sea una probabilidad válida, debe estar en el intervalo 0,1. Una buena elección como distribución de probabilidad es la exponencial de I por z. Sin embargo, los valores no están normalizados entre 0 y 1, por lo que necesitaremos normalizarlos. Para ello se dividirá el valor obtenido entre la suma de los valores obtenidos para los dos posibles valores de I. Esta normalización se conoce como softmax y volveremos a utilizarla más adelante en la clasificación multiclase. Vamos a analizar un poco más en detalle esta distribución de probabilidad. La variable I solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Cuando se quiere calcular la probabilidad de que I sea 1 condicionado a X y parametrizado por θ, sustituimos la I por 1 y resulta exponencial de z partido de 1 más la exponencial de z. Si dividimos todo ello entre la exponencial de z, resultaría 1 partido de 1 partido de la exponencial de z más 1. Esta es la fórmula de la función sigmoide, que ya hemos visto anteriormente. Por tanto, a medida que crece z, la probabilidad se irá haciendo cada vez más grande. Cuando calculamos la probabilidad de que I sea 0, al sustituir el valor de I
resulta 1 partido de 1 más la exponencial de z, que es la sigmoide de menos z. Así que la probabilidad crecerá cuando la z se vaya haciendo más negativa. Esto puede formularse como la función sigmoide de z, donde el signo de z se calculará en función de y mediante la expresión 2i menos 1. Cuando la y valga 0, el signo será negativo, y cuando valga 1 será positivo. Así pues, tenemos el conjunto de datos, el modelo que nos proporciona el valor z en función de x y de un parámetro θ, y la distribución de probabilidad. Ahora ya podemos aplicar máxima verosimilitud para encontrar el valor de θ que hace mínimo el menos logaritmo de la probabilidad conjunta. Si desarrollamos la fórmula del menos logaritmo de la probabilidad, vemos que resulta el logaritmo de 1 más la exponencial de menos 2 por i menos 1 por z. Esta expresión es una función conocida que vemos representada en la transparencia y que se conoce como la función soft plus. Así pues, la función de pérdida resultante será el soft plus de 1 menos 2 por i por z. Nótese que el signo negativo se ha introducido en la expresión. Para finalizar, veamos de manera intuitiva cómo actúa esta función. Si tenemos un ejemplo de clase 0 y el valor de z que obtenemos en la predicción es positivo, entonces habrá error, y será mayor cuanto mayor sea el valor de z. Si el valor de z es negativo, entonces vemos cómo la función soft plus satura y el error se hace 0. Cuando el ejemplo es de clase 1, entonces el error viene dirigido por la función soft plus de menos z y actúa de manera opuesta, es decir, se producirá error cuando el valor de z sea negativo y la función satura cuando el valor de z es positivo.